voz del Señor en estos momentos, en estos tiempos. Segunda Reyes, capítulo 2. Abrimos esta porción de Segunda Reyes. Dice en el capítulo 2 y el verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dice el verso 9 al 11. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, pero no le dice imposible. Cosa difícil has pedido, Eliseo. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Dios se va a proveer si da o no da. Dios va a entregar, si es así, su voluntad y su propósito. El verso 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Aconteció, esto dice cuando quiso Jehová alzar a Elías. ¿Qué les parece nuestro tiempo, nuestro momento, en el plan y propósito de Dios con cada uno? El que nos salvó, oró a su Padre y dice: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, vean mi gloria, disfruten y compartan mi gloria. Cuando llegaba este tiempo, dice, tenemos aquí un hermoso testimonio en la vida del profeta Elías y también el que va a sucederle a este profeta. ¿Y qué hacemos si vamos a quedarnos un poco más? Si vamos a ser parte de un maravilloso arrebatamiento, o si queremos todavía tiempo de preparación y clamamos al Señor por doble porción para el tiempo que nos resta. Primera Tesalonicenses capítulo 4 es nuestra porción que nos toca a nosotros hoy, como aquel tiempo a Elías. También nosotros tenemos nuestra porción bien dirigida, bien deseable, que el Señor puede todavía obrar de la manera como se ha propuesto con nosotros. Primera Tesalonicenses 4, el verso 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, en lo de Elías decía cuando quiso Jehová llevar ya a Elías, y aquí dice el Señor mismo, aquel quien nos prometió compartir su reino y nos prometió sentarnos en un trono con coronas de oro. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Hoy caminando por aquí como aquel profeta Elías, en tiempos muy oscuros, tiempos muy difíciles. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. ¿Y qué dice el verso siguiente?
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a aprender algo más de Elías. Tenemos bastante testimonios de mensajes tras mensajes sobre la vida de este profeta. Alguna parte por lo menos vamos a mirar brevemente, porque también deseamos ser arrebatados como Elías. Queremos subir al cielo, de la manera como Dios dejó testimonio, y especialmente la vida de este profeta. Santiago nos alienta un poco. Vamos a mirar una referencia, el último libro de Santiago, capítulo 5, verso 17 y 18, para ya tener una información anticipada de este tal hombre de Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este es el tal Elías, que conforme a la palabra de Dios era hombre semejante a pasiones, dice, sujeto a pasiones semejantes a la tuya, semejantes a la mía. ¿Fue arrebatado? Sí. Una maravillosa gracia aquí en la vida de este servidor en el camino de su Dios. Primera Reyes, el capítulo 19. Primera Reyes, capítulo 19. Elías aquí peregrinando, como usted y yo hoy, todavía peregrinando. Pero queremos ser los que esperan a Jesús y disfrutan este tiempo a pesar de toda circunstancia. Queremos ser aquel Elías que, conforme a la palabra de Dios, hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero que fue consolado aún en medio de sus situaciones de extrema circunstancia. Hoy, como podemos ver alrededor nuestro, dice aquí en Primera Reyes 19, 4 al 7 por lo menos primero: y él se fue por el desierto un día de camino. Tenemos que agregar los 3 primeros versos para entender mejor aquí toda esta escena. Vamos del verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas en el monte Carmelo. Hubo una gran victoria. Quizás Elías esperaba un gran avivamiento después de esa escena. Tuvo que ocuparse con el mismo rey y su equipo a tomar 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, y degollarle, dice ahí, en un arroyo. Salía de toda esta escena, de todo podemos decir, esta guerra espiritual infernal, donde Dios triunfó grandemente, obrando a través de Elías y sus asociados, sus siervos. Acab era el rey de Israel en aquel tiempo, un rey pagano, casado con una tal Jezabel, la mujer más malvada que registra la Escritura. Un poco después del reino de David y Salomón, un poquito después nomás, sucedieron algunos reyes, se dividió el reino de Israel,
10 tribus hacia el reino del norte, 2 tribus hacia el sur. Hubo grandes confusiones, porque Salomón mismo entregó sus últimos tiempos en un ambiente bastante oscuro. Y Dios iba interviniendo y aparece este tiempo durante el reinado del rey Acab, casada con Jezabel. Elías ahí trabajando, ministrando a Dios. Acababan de matar profetas y más profetas y perseguir por mandato de esta mujer malvada. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, en este caso de Baal y de Asera. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. De la escena para comenzar el verso 4, para tener mejor información del verso 4 en adelante. Huyó, sale a correr, dice, por salvar su vida, y vino en el pozo del juramento, Beerseba, que está en Judá. Caminó bastante, mucha distancia hasta aquí. Y él se fue, verso 4, se fue por el desierto un día de camino, ya dejó su criado, ahora se fue solo. Y vino y se sentó debajo de un enebro, una planta que crece en medio del desierto, parecida a un ciprés, que es planta del desierto, pero con hermosa sombra. Vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este es el que oró para que no haya lluvia y no llovió. Volvió a orar para que llueva y llovió. Pero dice la palabra de Dios, era hombre, como decía en Santiago, se me fue la expresión ahí. Pasiones, sujeto a pasiones semejante a la tuya y a la mía. Ayer orando fervientemente sin parar, sin dar un paso atrás de nadie. 450 profetas de Baal y Asera no le hizo marchar hacia atrás. Ahí nomás, antes de esta escena. Aparece una mujer que la palabra de Dios registra como una malvada y sale a correr. Este es aquel Elías que Dios preparó para llevarle al cielo sin experimentar muerte. De la manera como tenemos un hermoso llamamiento cada vida. Este es aquel Elías que Dios tenía algo mejor para él, pero va a entrenarle todavía. Va a entrenarnos todavía, porque hay mejores cosas para nosotros. Pero dice, consolaos con esta promesa, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, mientras esperamos el momento y el tiempo. Dice el verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino. Vino, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Esta es la realidad presente, seguramente en cualquier vida.
hemos experimentado, quizás vamos a experimentar todavía situaciones similares, mientras estamos siendo llevados por este camino en pos del Señor. De un momento a otro, confiados en el Señor de que seremos o somos los candidatos para ser arrebatados mañana. Pero de un momento a otro, como la actitud de Elías: Señor, basta ya. Prefiero morir. Quítame la vida. Ayer estaba orando para un gran milagro. Hoy orando para que el dueño de la vida le dé muerte. Para conocernos un poco más a profundidad, a cabalidad, y para no desperdiciar y desaprovechar nuestros hermosos tiempos. A pesar del estado que esté hoy, el pesar que haya en nuestros corazones, la circunstancia que estemos pasando, este es el propósito para mañana. No le impidió a Elías disfrutar de lo más maravilloso que Dios tenía preparado para él, pero sí le quiere llevar primero a una comunión íntima. Quiere llevarle primero a una comunión que solo Dios puede explicarnos para entender a cabalidad, para que nuestra preparación sea tal, conforme al propósito de Dios, y no quedarnos aquí desanimados queriendo morirnos. Ya quiero morir nomás, ya no quiero saber más nada. Así fue la actitud de Elías. Se nos va de un momento a otro el maravilloso plan que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dice el verso 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Esta experiencia de seguro se repite en nuestro día, en nuestro tiempo. Dios es Padre de misericordia, Dios de consolación, ¿verdad? Va a consolar el corazón que esté, en la circunstancia que esté. Puede obrar maravillas en cada vida y guiarnos hacia el único propósito, hacia aquel maravilloso milagro del arrebatamiento, si es para nosotros en el plan de Dios y si deseamos de corazón. Nuestros desánimos aterradores a veces, de un momento a otro, no nos va a impedir con la ayuda del Señor. De la manera como el Señor quiere todavía enseñarnos y guiarnos conforme a su grande y maravilloso propósito. Pero quiere enseñarnos todavía conforme a su propósito. Nuestra declaración delante de Él: Dios, ya no aguanto más, no es lo mejor. Sin embargo, en su misericordia va a ponernos alimento necesario y nos va a decir: levántate y come, dependiendo del tiempo que todavía nos queda. Verso 6: entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Qué hermosa enseñanza, testimonio y ejemplo para cada vida. He aquí, un ángel le tocó y le dijo: levántate. Dios mismo ministrando a su siervo en su gracia y en su misericordia. Porque a veces, si vuelve a dormirse de nosotros nuestros soldados por ahí cercanos, ya seguramente vamos a cambiar de postura, ¿verdad? Vamos a cambiar de forma. Ya se alimentó, ya vio un milagro ahí. No hubo nadie más sino un enviado de Dios que le alimenta, le sustenta, pero otra vez se duerme. Verso 7:
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dios, el que conoce los corazones, conoce exactamente cuánto tiempo nos resta, cuánto tiempo más es la espera y cuántas riquezas más quiere darnos. Por eso cuando le llegamos a decir en algún momento: Dios, quítame la vida, va a depender del plan de Dios y la manera como Dios va a actuar. Si todavía quien tiene grandes propósitos o mayores propósitos con nosotros, va a consolarnos, va a edificarnos y va a guiarnos según sus consejos para luego recibirnos en gloria. Él tiene todo un plan para cada vida. Tiene su plan de arrebatamiento para cada uno. Pero también va a darnos todavía oportunidad de manifestar lo que realmente hay en nuestros corazones y prepararnos para aquel maravilloso día. No queriendo que ninguno perezca, dice Pedro, no apareció todavía, sino que todos procedan a arrepentirse, a prepararse y a esperar estos días, estos tiempos conforme a la palabra de Dios. Algunos pueden decir: y le dije a Dios para que me quite la vida y no me quita tampoco. Dios es soberano, tiene todo un plan, todo un propósito de bendecir sus vidas conforme a lo que ya había determinado. Y vemos aquí que Elías va a ser probado en su punto fuerte. Recién estaba orando, y orando de manera que otro no había orado, podemos decir. Y Dios llevando a cabo su propósito. Pero aquí tenemos una circunstancia que cuesta entender. Pero vamos a mirar brevemente a otro como Elías, bastante cercano a este tiempo. También está en Primera Reyes, el capítulo 11, cerquita del tiempo de Elías. Primera Reyes 11, verso 30 y un poco más adelante. El 33 por lo menos esta ocasión. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. Este va a ser el que va a reinar sobre el reino del norte, sobre las 10 tribus. Va a dividirle el reino a Salomón, porque hubo aquí unos descuidos fuertes. Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Recuerdan lo que fue Salomón? ¿Cuántos cantares hizo? El libro de Proverbios, Eclesiastés, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que es terrenal, natural, de aquí abajo. Pero lo que Dios está declarando aquí, dice el verso 33, por cuanto me han dejado
y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, hablando de las dos tribus que finalmente quedan en su mano. Tiene que ver con este reinado. Agreguemos el verso 1 en adelante de Primeras Reyes para tener más claridad a quién se refiere. ¿Quiénes son los que fueron a adorar a Astoret, a Quemos, a Moloc? Pero el rey Salomón, dice el verso 1 del capítulo 11, Primeras Reyes, además de la hija de Faraón, que ya era bastante entendible que no hubiera hecho, no debería. Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, y va la lista. Bastante fuerte. Verso 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolos abominables de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Fíjese el verso 7. Este es el que dio los proverbios y todos estos libros que mencionamos. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón. El verso 9. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Suficiente testimonio. Conoció maravillosamente a su único Dios vivo y verdadero. Como decía de Elías, Santiago decía, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y por qué Dios dejó estos registros? Salomón fue uno de los reyes más florecientes en Israel. Su reino no conoció guerra, hablando guerra armamentística, pero aquí vemos que hubo guerra terrible, en donde perdió lejos. Esto es lo que dice el verso 33, por cuanto me han dejado y han adorado a todos estos dioses. Y dice Dios, olvidaron mis estatutos, mis decretos, como hizo David, su padre. De David queda muy buen testimonio. No hizo como David, su padre. Y si miramos así lo que pasó con Moisés, el hombre más manso que conoció la tierra, vamos a encontrar algo bastante cercano a esto. Quizás no con esta misma profundidad, pero también en desobediencia. Si miramos a Abraham, que decide dejar Egipto, va a dejar su casa de pan y ir también hacia Egipto. Y tenemos referencia y más referencia que podríamos también tocar, pero hoy no vamos a ir hacia ahí. Porque conforme a la palabra de Dios queremos
mirar un poco más hacia esta dirección donde Elías, conforme a la verdad, fracasó, bajó. Podemos decir, Elías se deprimió, porque eso es lo que más podemos notar en todo esto. Esperó un gran avivamiento ahí después de una maravillosa obra de Dios en medio de Israel. Y parecía que no sucedió aquello. Parecía que iba a haber un único levantar y adoración en su, podemos decir, plenitud delante del Creador, pero tampoco encontró aquello. Entonces, como diciendo, ¿para qué quiero vivir? Siendo un profeta de Dios, siendo un llamado para disfrutar de todos los planes y propósitos de Dios para con él. Volviendo a 1 Reyes 19. Poquito más antes, un poquito después de la experiencia de Salomón, de la porción que leímos. Dice el verso 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Hay parte donde la declaración bíblica de Israel es: no vuelva a casa para tomar su capa, escapa por tu vida. Tiempo, quizás todavía nosotros no conocemos en cuanto a profundidad como aquellos. Y dice, vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, no puedo más. Hasta aquí nomás, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, sujeto también a pasiones como él o como cualquier otro. Seguramente esta depresión es algo bastante normal cuando tomamos la decisión fuerte en el Señor de un momento a otro. Es una experiencia real de lo que ama al Señor y decidió por Él en su camino. Una circunstancia real. Jesús lloró, sí. Jesús, cansado, también quedó a descansar. Testimonios también para nosotros. Y ojalá que seas en este pozo la mayoría, el pozo del juramento. Abraham e Isaac, delante de Dios en una declaración de corazón, que no vamos a claudicar en el nombre de Jesús. Y de esta manera se aisló, salió del ambiente, pero gracias a Dios, ahí estaba la mano poderosa de Dios. En Hebreos dice que los ángeles están para ministrar a los que serán herederos, así como obró aquí a favor de Elías. Ministradores de Dios para llevar a cabo el propósito de Dios con usted y conmigo hoy. De la misma manera como ha obrado en aquel tiempo. Si Dios ministró en aquel tiempo a Elías de una manera maravillosa, prodigiosa, ¿cuánto más a nosotros? Elías ya tenía bastante experiencia hasta aquí. Hace tiempo atrás, aquí en poco tiempo nomás tenía que ir a un arroyo llamado Kerit. Y ahí tenía que ser alimentado, dice, por cuervos. A la mañana y a la tarde traía pan y carne. Milagrosamente. Poco más adelante iba a ser sustentado por una viuda en Sarepta.
Ya tiene bastante experiencia de los milagros que Dios venía haciendo con él. Pero aún así, llega el momento de decadencia, porque somos humanos, ¿verdad? Basta ya, Señor, de aquí nomás. Pero el Señor tiene algo mucho más importante de lo que quizás estamos olvidando. No estamos considerando, el enemigo está queriendo desanimarnos, haciéndonos olvidar de los maravillosos planes y propósitos de Dios para con nosotros. Mateo 15 dice que hay 7 canastas llenas de bendición para la iglesia. Para Israel tiene 12 canastas llenas. Mateo 14. Y dice, dadle vosotros de comer. Está en nuestras manos. Pero ¿cómo vamos a alimentar si nosotros mismos estamos desanimados y hasta deprimidos, verdad? El Señor nos va a alimentar, va a proveer. Sustentó a Elías más de una vez y le envía de vuelta. Y completó su obra en este maravilloso profeta de Dios. Así vamos notando, conforme a la palabra de Dios, su maravillosa obra en esta situación, en esta circunstancia. Necesitamos volvernos al propósito del Señor y estar atentos a qué nos dice. Yo ya quiero terminar mi carrera, pero había sido largo camino me espera. Es otra cosa, ¿verdad? Muy diferente a mi pensamiento. Dios es soberano, Él sabe hasta dónde. Pero si largo camino nos espera, nos va a alimentar para toda esa travesía. Nos va a sustentar para todo ese tiempo. Primera Reyes capítulo 18. Y el verso Primera Reyes 18, 36 en adelante. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Volviéndose todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Muchísimo era. Y ellos los prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Este es el poderoso profeta Elías. Un poquito más adelante le encontramos deprimido, desanimado, sujeto a pasiones como la nuestra, pero oró fervientemente y Dios obró maravillas. En su proceso de preparatoria, en su proceso de travesía hacia un maravilloso arrebatamiento. Un poco más adelante, Eliseo le dice, si te vas a ir, déjame doble porción de tu espíritu. Un poquito más adelante no. Y Dios completó su obra maravillosamente con Elías. Y nos dejó un maravilloso ejemplo, precioso ejemplo. Pero nos queda aprender un poco más qué experiencia tuvo Elías antes de ser arrebatado. ¿Qué más Dios hizo con él antes de completar su obra y su trabajo con él? Una obra gloriosa, un propósito glorioso. Primera Reyes capítulo 17. Otra experiencia de que
le encontramos desanimados, con ganas de morir, y pide a Dios. Primera Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este es Elías. Como decía Santiago, oró y no llovió 3 años y 6 meses. Y luego oró y hubo lluvia. Pero un poco más adelante tiene una amenaza de una mujer y corrió bien lejos. Todo lo que podía corrió. Es lo que sucede de alguna u otra manera con cualquier hombre. Capítulo 18, verso 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ya pasó 3 años. Santiago dice 3 años y 6 meses. Del capítulo 17 al capítulo 18. Y ya hubo una respuesta maravillosa de Dios. Pero capítulo 19, verso 4. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué buen testimonio para que podamos disfrutar de lo que el Señor todavía quiere mostrarnos, quiere enseñarnos, en la experiencia que todavía quiere indicarnos de lo que nos queda por delante, y más todavía cuando nos viene en mente: Señor, ya no puedo más. Cuando nos viene en mente: Señor, me cansé. Señor, ya es demasiado difícil todo esto, es muy estresante. Esto es demasiado complejo. ¿Cuánto trabajó en el Monte Carmelo después de un milagro único? Pero aquí parecía que le quedaba todavía bastante más. Pero fiel es el Señor para guiarnos conforme a su palabra. Leemos algunas referencias para terminar. Verso 7 en adelante. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, porque en el verso 5 aparece, le tocó, le dijo: levántate, come. Y en el verso 6 encontró en su cabecera, dice, torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Suficiente recurso para el lugar que estaba Elías y la necesidad que tenía. Dios es Dios. Su gracia más que abundante. Su amor es eterno. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, dijo a unos, parecido a este llamado en esta ocasión. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios tiene para sustentarnos exactamente la distancia que nos quede todavía de aquí hacia adelante, y lo que podríamos necesitar mañana están todas suplidas. Solo que mis altibajos a veces me hace dejar ver la gracia abundante todavía. Mis altibajos humanos a veces se me nubla el camino y no logro entender con claridad el futuro. Pero tenemos un maravilloso Dios que está allá, que ya está en el futuro, ya no se espera allá. Sabe el camino, conoce muy bien el propósito y puede obrar maravillas de la manera como obró aquí con Elías, verso 9, y allí se metió en una cueva.
Yo ya no quiero usar, hermana, aquí me quedo, ¿verdad? Allá me empaco yo aquí. Donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Gracias a Dios por su misericordia, su mucho amor todavía y su paciencia. Si vamos dando paso de fe delante de Él, Él quiere completar su obra en nosotros. Él quiere completar su obra en nuestras vidas, pero quiere aclararnos muy bien dónde tener comunión con nosotros. Él desea una maravillosa comunión, como tuvo con Elías, también va a hacer con nosotros. Y Él tiene un ambiente apacible y delicado donde tratarnos todavía y prepararnos, porque mañana hay un arrebatamiento y quiere bendecirnos con lo mejor que Él había preparado para cada uno. Estoy muy agradecido al Señor por su propósito, su promesa y su bendición para cada vida. Todavía puede alentarnos. Por eso dice: consolaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor en su fidelidad pueda tocarnos todavía, sustentarnos y guiarnos, tal cual es su propósito y su maravilloso plan con cada casa, con cada familia, con cada vida. Y creemos que el Señor tiene grandes propósitos con esta congregación. Y Dios puede obrar maravillosamente lo que aún podamos necesitar como congregación aquí. Fiel es el Señor para fortalecernos, consolarnos y suplir todavía, hasta que le demos oportunidad y pueda completar nuestra hermosa carrera que tenemos de su mano. Amén. El Señor nos bendice muy ricamente.